que él dice separación de su familia, la aventura y luego el retorno, en el cual trae dones especiales para los suyos. Bueno, estabas comentando eso de la separación del héroe de su familia, el desligamiento. Son algunas impresiones, entonces como parte, me da libertad de tomar unas notas, parte importante de su destino y también de su condición sería la separación inicial de su familia y también de su tierra, y eso se pasa ya en su niñez. Entonces, el alejamiento podría significar en ese sentido también una prueba, una aparente ruptura, pero es una ruptura necesaria porque ya puede ser un anuncio de un rito de pasaje que ya está ocurriendo o para ocurrir. Y también es la necesidad propia del héroe para que, alejándose de su familia, de su tierra, pueda verlos mejor. Alejarse en ese sentido puede significar también la posibilidad de conocer mejor el propio mundo, conocer otros espacios, otras dimensiones de la realidad, conocer otras personas, otras posibilidades de vida, otros mitos, entonces otros lugares y a sí mismo. Entonces, parece que en los relatos míticos ese alejamiento de la familia es necesario, y eso también se conjuga, también se relaciona con la vida que nosotros podríamos llamar de real, porque también es necesaria una vida, un alejamiento de los hijos en relación a sus padres en determinados momentos, etc. Entonces, ese alejamiento puede generar al mismo tiempo la experiencia de ausencia, de falta, ese vacío que va a acompañar el propio héroe a lo largo de su vida, ¿sí? Entre tanto, el propio medio físico, la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, etcétera, va a encargarse de cuidar momentáneamente a lo largo de la vida del propio niño que va a crecer, etcétera. El medio físico parece que se aparta del hombre a la medida en que él va a alejarse de su medio físico anterior, originario, ancestral, etcétera. En ese sentido no definitivo, porque es necesario, ¿sí? No es una ruptura, sino parte de una formación necesaria específicamente para el héroe. También, al mismo tiempo, puedo percibir que el héroe pasa por esa experiencia de falta, de ausencia. Particularmente conozco algunas personas que no conocen a sus padres por varias razones, no por pereza, pero son personas maravillosas, ¿sí? Va a manifestar como algo inversamente proporcional a este vacío originario, un deseo muy grande por la afirmación personal, y no solamente personal, sino también una necesidad de grandeza, una gran ambición en el sentido realmente grande, en el sentido realmente fuerte de la palabra ambición, ¿sí? No del dinero, de poder, sino de algo que transcende el propio contexto, incluso en lo cual el niño, el joven héroe que va a descubrirse como héroe a lo largo de su vida, va a participar. Entonces hay un gran vacío, una ruptura, un alejamiento que es necesario para que esa grandeza se efectúe en la vida del héroe. O sea, aparentemente él perdió muchas cosas, hay un contexto de sufrimiento inicial, pero eso también no es un castigo. Puede que el elemento trágico se manifieste y generalmente va a manifestarse en gran parte porque es propio de la tragedia que el héroe no cargue la culpa, ¿sí? Hay ese elemento de no tener la culpa muchas veces y asumir para sí grandes responsabilidades.
otras cosas. Y conforme va viviendo, ¿sí? Va conociendo mejor a sí mismo justamente porque se alejó de la familia, porque no tiene esos cuidados maternales, mal conoce a su padre, como la profesora Mónica voy explicando a la cuestión de no saber quién es su padre, relación problemática con el padre. Su madre muchas veces su nacimiento es hecho oculto porque ella violó una ley natural o convencional de una sociedad o por varias razones, porque era una virgen vestal, ¿sí? Entonces, el tema también, por ejemplo, de la revelación del héroe para sí mismo a lo largo de su vida de aventuras es importante porque, considerando aquello que estoy entendiendo de sus clases, sus lecturas, él necesita aceptar su condición, necesita aceptar la posibilidad de la aventura, pero en general lo acepta porque ya pasó por un proceso de alejamiento, por ese dolor inicial, que a veces no sé si tan consciente, sí. Pero es necesario que el héroe sea también enseñado y a querer su grandeza, a vislumbrarla. Y no es una grandeza solamente para él, es para los suyos, es para su familia, aquellos que dependen de él. No es por acaso, por ejemplo, que los relatos acerca de Santiago tengan asimilado tantos elementos militares en la época de la cruzada, etc., el cruzado que va para otro lugar, que va a defender Jesús, la Virgen, la Iglesia, rescatar el Santo Sepulcro del infiel, etc. Sale de su lugar de origen, aléjase de su madre, especialmente de su esposa, sus hijos, y va sin saber si va a volver, ¿sí? En ese sentido, la figura femenina es muy relevante. Me acuerdo de algunos del crecimiento de la veneración a la Virgen, por ejemplo, en los siglos XII, justamente, en Portugal, en España, para ir paso con Santiago. Y esa figura femenina también se manifiesta en sus varios colores, tonos y posibilidades, así como el propio héroe va conociendo a sí mismo, conociendo sus posibilidades, y en los relatos míticos el héroe aparece como el hombre por excelencia. La mujer o las mujeres que lo acompañan aparecen también como su contraparte, no en el sentido negativo, sino como compañeras necesarias, ideales, míticas también en ese sentido, como si fueran la otra fase del héroe. Eso de otra fase del héroe, profesora Mónica había comentado. Sí, son unos pequeños comentarios, impresiones, etc. Perfecto, porque estos relatos contienen una dosis de sabiduría muy importante. Es decir, así como tenemos la ciencia como forma de conocimiento de la realidad probada, que trata de establecer tendencias, de la misma manera, toda la experiencia de la humanidad a lo largo de siglos, en general, sobre la vida, le ha dado sabiduría, que es un conocimiento profundo, que es un conocimiento que nos permite orientarnos en la vida como seres humanos. Entonces, esta capacidad de García Ordóñez de Montalvo de hacer sincretismo con tradiciones seguramente precristianas, luego cristianas, y tal vez incluso a partir del siglo VI, no solamente de origen céltico, sino influidas por la presencia germánica, por los anglosajones en Inglaterra. Por eso hay una migración de bretones a la pequeña Bretaña, que permite vincular a los dos pueblos, los pueblos originarios de Bretaña con los de la pequeña Bretaña, luego también el norte de España, pero también tenemos que pensar la presencia de los germanos, de los godos, de los godos, los visigodos en España y en el sur de Francia. Todo eso hace que estas tradiciones se misturen entre sí
pero ese fondo germánico cristiano, ese fondo, perdón, céltico cristiano, permanece. Y a su vez, García Ordóñez de Montalvo, independientemente de que vive hacia el año 1465, que habría hecho la traducción y la compilación y todo su precioso trabajo, su enorme trabajo de escritura y de los 5 libros, vive en la Baja Edad Media, pero ya en la etapa en que comienza la época moderna, el humanismo y el Renacimiento. Entonces, todo ese proceso de sincretismo, de fusión de influencias, sumado a lo que es un análisis muy detallado de la experiencia de la vida, de sabiduría realmente, hace que este libro, El Amadís de Gaula, sea una joya realmente de la cultura ibérica. Incluso primero parece haberse escrito en portugués y luego en castellano. Es decir, no sabemos además cuál sería la lengua original, pero es en ese entorno de la península ibérica y posiblemente de la fachada occidental, atlántica de Europa en general, donde habría tenido lugar la primera versión, porque ya se hablaba de la Amadís de Gaula hacia el año 1300. O sea que ya existió siglos antes una novela con ese nombre de Amadís de Gaula, y el nombre Amadís era muy frecuente. Entonces es una síntesis de influencias, una sabiduría profunda, que es la sabiduría del hombre antiguo, es la sabiduría del hombre medieval, y luego es la sabiduría del hombre moderno y renacentista, y de la España del siglo de oro, que también es el Portugal del siglo de oro, es la Italia del siglo de oro. Entonces, por eso es una obra tan relevante. Y a eso hay que agradecerle, perdón, hay que agregarle, hay que agradecerle, hay que agregarle, que fue la obra más leída en América. Es decir, que fue tomada como verdadero manual de cultura, es decir, en América, de la misma manera que los griegos tenían su Ilíada, que era un manual de su propia cultura, porque la Ilíada nos muestra cómo hacer el vino, cómo hacer el aceite, cómo se sirve una mesa, cómo se lucha en un combate, todo. De la misma manera también el Amadís nos muestra todos los detalles de una cultura. Cómo se seduce a una mujer, cómo una mujer seduce a un hombre, cómo se hace el amor, es decir, cosas mínimas de la cultura, de la vida cotidiana, cómo ser cortés, cómo ser un caballero, cómo no caer en excesos, cómo ser prudente, cómo no transgredir los límites. Todo eso lo tenemos en este primer capítulo. Entonces, es una obra universal y refleja una enorme sabiduría. Eso me parece muy importante, por un lado. Y todo lo que tú estás diciendo, entonces, son consecuencias que una persona puede extraer para su propia vida. Voy a aprovechar y hago ya el vínculo con un punto que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con esta serie, y es la vida de Bolívar. Bolívar, que también es un héroe idealizado, es decir, forma parte de la lista de héroes idealizados, y que es una personalidad que tiene mayor contenido en realidad. Sabemos que existió, sabemos que impulsó determinados hechos, y también sabemos que hay una construcción de su figura. No es ficticio, pero su figura sí en gran parte es construida. Y por otro lado, posiblemente, en la medida que estos relatos son relatos de sabiduría, no sea casualidad que determinados acontecimientos de la biografía, de la vida de Bolívar, se dieron tal como indican los mitos, más allá de que luego fueron reconstruidos de forma romántica. Pero, por ejemplo, Bolívar queda huérfano, siendo muy pequeño. Sí, queda huérfano primero de un tío suyo
que es el que lo bautiza porque también era sacerdote. Muere su padre cuando él era pequeño, muere su madre, que incluso no lo puede amamantar porque sufría de tuberculosis, por lo tanto lo termina amamantando una vecina primero, y luego traen a una ama de leche negra, Hipólita, que es quien verdaderamente lo amamanta, y en definitiva lo cría, y luego continúan muriendo los parientes más cercanos a Bolívar, hasta que queda prácticamente en manos de su maestro, que se llamaba igual además, así que es como una doble cara, Simón Carreño Rodríguez. Por otro lado, Bolívar perteneció a una familia muy acomodada, con una genealogía muy destacada, con mucho prestigio, reconocida por la monarquía, ennoblecida, pertenecía al grupo aristocrático de los mantuanos desde el siglo XVI, donde también en el siglo XVI había habido un Simón Bolívar, que había sido procurador de Caracas, y luego la familia había ido recibiendo honores de la monarquía, hasta que se produce este corte en la tradición, y que tiene que ver con el fallecimiento de las personas allegadas a Bolívar y que formaban parte de esa tradición hispánica. Luego se casa, cuando tenía 19 años, con una mujer destacada también de la élite de Caracas, que su familia vivía en España, y rápidamente enviuda. Es decir, su primera esposa muere al año de haberse casado. Entonces también queda roto ese vínculo. Le queda entonces su maestro Simón Carreño Rodríguez. ¿Quién era? Alguien que el abuelo lo había contratado como escribano para que le escribiera, pero en definitiva influye en Bolívar y termina desempeñándose como maestro de Bolívar. Era alguien que no tenía nada que ver con esa tradición. Representa una ruptura con esa tradición hispánica y representa el nuevo, digamos, el guía de Bolívar y el modelo de ilustrado, afrancesado, revolucionario, todo lo contrario de lo que había sido la familia Bolívar. Así que es el que lo inicia en las lecturas de Rousseau, es el que después le sirve como guía por Europa, y es el que lo conduce a París, a Francia, donde Bolívar termina encontrando a Napoleón y termina admirando a Napoleón, que para principios del siglo XIX en realidad era lo más contrario que podía haber al nacionalismo español, porque luego es el gran adversario de España. Sin embargo, es el gran modelo de Bolívar. Y Bolívar siente al ver a Napoleón a alguien que él mismo podría ser en el futuro. Es decir, es como una premonición de lo que él mismo podría ser en el futuro. Sobre esa base empieza a construir una personalidad diferente, que como decís tú, se desliga del mundo anterior, busca en sí mismo diferenciarse, pero formar una identidad propia, busca su propia grandeza y la de los suyos, y termina trastocando la realidad y, digamos, engrandeciendo también a esos que forman parte de su círculo, por más que tiene sus críticos. Pero el proceso es el mismo. Es decir, el desligamiento, luego hay una etapa de iniciación que pasa por construirse una personalidad propia, pero también por todas las aventuras que transcurren, y luego hay un retorno a su patria,
y con la idea de formar esa República de la Gran Colombia, que debería haber sido, según su proyecto, una nueva potencia hegemónica en el mundo, que podía haber abarcado toda la América del Sur hispánica, en fin, lo que podía haber sido el proyecto de Bolívar, que no se concreta por distintos motivos. Entonces, a pesar de que se trata de un personaje real, hay una presentación de la figura que puede variar mucho según los autores, pero en la versión idealizada y romántica de Bolívar, la biografía de Bolívar sigue exactamente los momentos del mito. Mito y relato romántico, porque mito es cuando en un relato actúan sobre todo fuerzas sobrenaturales, y romántico es cuando son los seres humanos los protagonistas y sus sentimientos, y son sus acciones las que desencadenan los acontecimientos, más allá de que muchas veces van en el sentido de la fatalidad. No son acciones que van a tener consecuencias decididas por el hombre, sino que hay una fatalidad que orienta las consecuencias de esas decisiones. Muchas veces se toman decisiones que acarrean lo contrario de lo que se quiere. Bueno, eso aparece en el relato de Bolívar idealizado. Y eso es lo que crea en Venezuela, en Colombia, una conciencia de identidad y un relato fundacional del Estado-Nación. Quiere decir que no solamente lo tenemos en el siglo XVI, en que fue publicado el Amadís de Gaula entre 1508 y 1588, o sea, a lo largo de todo el siglo XVI, en que sirvió como modelo de los conquistadores, basándose en relatos mucho más antiguos, sino que además tenemos relatos de tipo heroico romántico en el siglo XIX, y este es el caso de Bolívar, que lo podemos tomar como paradigmático, porque se trata de alguien que tuvo influencia desde Panamá hasta Bolivia. Pero también se puede tomar el de San Martín, porque se lo considera libertador de Argentina, Chile, Perú, y además se destacó en filas del ejército español, luchando contra Napoleón. O podría ser otro de los grandes caudillos americanos de los siglos XIX y XX, porque en el siglo XX también tenemos a Emiliano Zapata, tenemos a Pancho Villa, y se podría demostrar que tuvieron un desligamiento, luego construyen su personalidad, buscan la grandeza, y luego, aunque son derrotados o terminan de forma trágica, pero de alguna forma, aunque sea en el plano moral, eh, regresan para traer a los suyos esa grandeza. Tendríamos también en el siglo XX a Getúlio Vargas, de la misma forma que en el siglo XIX podemos tener a Pedro I en Brasil, y luego tenemos héroes de mediados del siglo XX también. Podemos pensar en Lázaro Cárdenas en México, podemos pensar en Juan Domingo Perón en Argentina, que ha generado una mitología que hace que el argentino sea más que nada peronista, que se sienta peronista como se sienta argentino, mucho más que sanmartiniano, a diferencia de Uruguay, donde es Artigas el caudillo indiscutido, y no hay un caudillo del siglo XX que esté a su altura. Entonces podemos ver que desde la batalla de Covadonga con Pelayo, o de Clavijo con la aparición de Santiago, hasta la actualidad hay una tradición heroica, y que en el caso de la literatura o de la historia romantizada, idealizada por todos los admiradores de Bolívar, por ejemplo, en el caso de Uruguay también, con la leyenda patria de Zorrilla de San Martín,
la literatura romántica de fines del siglo XIX, tenemos que hay un modelo que pervive a través del tiempo, que tiene una continuidad, que tiene un impacto importante en nuestra cultura. Y cómo, curiosamente, lo que el mito dice se cumple también en la realidad. Posiblemente porque en la realidad hay fenómenos psíquicos, psicoanalíticos, sociológicos, que aparecen en el mito. La diferencia es que el mito embellece o recubre con un lenguaje metafórico algo que es propio de la historia del ser humano, es propio de la sociología, es propio de la evolución política, pero también aparece combinado con la sabiduría, la experiencia, la reflexión sobre el hombre en el mundo, la reflexión sobre lo que es el ser humano, que en la ciencia fría no aparece. Entonces creo que es importante, y que desde el punto de vista pedagógico, educativo, estos materiales se deberían trabajar y reflexionar sobre ellos. Me acuerdo que en una oportunidad tú habías planteado, por ejemplo, por qué no se potencian, como hacen los anglosajones a través de sus medios de comunicación y del cine o de la historieta, cosas como puede ser El Señor de los Anillos. Y nosotros tenemos nuestro Señor de los Anillos, lo único que lo conocemos poco. Pero cuando empezamos a conocerlo, empezamos a darnos cuenta de toda esta riqueza que tiene el relato, y empezamos a darnos cuenta de que en realidad ya conocemos ese relato, porque está en la mente humana, porque está en tradiciones mucho más antiguas, porque lo sabemos de la vida cotidiana. Es decir, conocemos el Amadís de Gaula. Es como si ya lo hubiésemos leído. Es como que lo tuviésemos dentro. Y lo que hace García Ordóñez Montalvo es ponerlo por escrito, con un lujo de imágenes muy interesante, que tiene mucho que ver con esa capacidad de sugerir imágenes mentales a través de la palabra, que destaca Egen. Egen destaca como elementos que provienen del mito, pero que los aprovecha luego el relato romántico, los que habíamos mencionado al principio, y entre ellos está la capacidad de invocar imágenes de la palabra, está la importancia no solamente de la palabra escrita, sino de la palabra hablada. Por eso el Amadís de Gaula se leía en voz alta, se leía en público, se leía frente a un grupo. Una persona que sabía leer y escribir lo leía frente a otros, porque está hecho para ser leído en voz baja o en silencio, y está hecho para ser leído en voz alta, donde aparecen los gestos, el tono de la voz y otros elementos paralingüísticos que le dan otra calidez o por ejemplo puede ser el tono, la modulación de la voz, la acentuación, la impostación de la voz, que le dan otro, modifican el mensaje que se quiere transmitir. Por eso también Egen recomienda que sería bueno que al principio, en una primera etapa de formación de las personas, como él piensa que la formación él piensa que la formación de las personas acompaña lo que es la evolución de la especie, es decir, la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces debería haber una primera etapa en la cual se trabajara mucho en las escuelas con el lenguaje oral, con la oralidad, con la gestualidad, con la música, con la danza, porque también agrega Egen que en el lenguaje oral es muy importante la memoria, y la memoria a su vez se ve facilitada por la rima, por el ritmo, por la musicalidad.
Entonces, en la tradición oral se terminan vinculando las distintas artes. Y aparece muy destacada la capacidad de crear metáforas, es decir, a través de imágenes transmitir ideas. Entonces, todo eso plantea Hegel que se pierde cuando pasamos una etapa de enseñanza solamente escrita, verbal y abstracta. Abstracta en el sentido de razonar de forma lógica, pero sin imágenes. Cuando el razonamiento lógico con imágenes está presente en el relato mítico y se traslada luego al relato romántico. Entonces tiene consecuencias esto a la hora de interpretar cómo podríamos estimular el desarrollo de nuestra cultura, y tiene consecuencias cuando nos ponemos a pensar cómo podría ser el marco curricular. Es decir, qué tipo de contenidos, qué tipo de habilidades trabajar con los niños y con los adolescentes. Conociendo, a partir de un conocimiento más profundo de nuestra cultura. Eso se da en el caso de los cursos de algunos cursos de ciencias humanas. Estaba a hablar con un amigo mío, fue por la mañana, que muchas veces yo hizo el grado en historia, curso de historia aquí en Brasil, y no tuvo prácticamente nada de España, del mundo hispánico, etc. Y muchas veces, bueno, en Brasil la influencia francesa en la historiografía es muy grande, muy presente, los anales, etc. La, bueno, algunas lecturas con traducciones, etc. Todo parece en el periodo medieval que es una preparación para el Imperio Carolingio, todos esos elementos que van a conformar una Europa del centro, en ese occidente que es algo francés, a veces anglo, pero se fue, en mi caso, sobre todo francés, hay esa influencia muy grande. Entonces tú puedes pasar muchos años sin imaginar quién fue Santiago, Pelayo, Afonso X el Sabio, tantos otros, ¿sí? Y articular en el caso de Brasil, Portugal y España, lo que parece que es un poco difícil hoy en día, pero eso es una realidad, ¿sí? Y hay toda esa impronta más antigua, todo ese trasfondo narrativo, literario, mítico, ¿sí? Y Martínez de Gaula es esa, como usted dijo, esta rocha de la cultura ibérica, ¿sí? Con grandes posibilidades. Bueno, entonces, ahora nos van quedando unos 6 minutos. El próximo sábado retomamos el Amadís, pero pasamos a trabajar con más profundidad sobre Bolívar para tomar 2 figuras de héroes románticos, de manera que el otro sábado podamos entrar en lo que son los héroes no idealizados, sino más bien cuestionados, como es el Quijote de Cervantes, que es una ironía sobre un héroe y que nos introduce en una forma de pensamiento diferente. Ya no es el pensamiento romántico de los siglos XVI o XIX, sino que el pensamiento cervantino es un pensamiento filosófico e irónico, que Hegel lo tiene en cuenta en su categorización de formas de comprensión, como posterior al pensamiento romántico. Sin embargo, nosotros encontramos que en el siglo XIX vuelve el romanticismo, cuestionando precisamente el racionalismo, el pensamiento filosófico, que había sido propio del siglo XVIII. Entonces lo que tenemos son movimientos recursivos, es decir, un movimiento en espiral. No necesariamente los tenemos en una secuencia lineal,
el pensamiento mítico, romántico, filosófico e irónico, sino que los podemos tener o superpuestos, como él dice, o podemos tener que hay marcha atrás. En esa marcha atrás nos encontramos con que el siglo XIX cuestiona el racionalismo del siglo XVIII, que a su vez era una continuación del racionalismo previo de los siglos XVII y XVI. Pero donde también en el siglo XVII ya había aparecido el pensamiento que Hegel llama irónico, que es el que introduce el humor como mecanismo de reflexión. Y ese humor como mecanismo de reflexión lo toma el siglo XVIII también. El siglo XIX vuelve a lo serio. Ahora, después, el siglo XX, cuando cuestiona al héroe tirano, porque es el héroe tirano latinoamericano de Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier, que cuestionan al caudillo de fines del siglo XIX, que es el héroe de principio del siglo XIX vuelto tirano. Esos que eran héroes a principios del siglo XIX, a medida que va pasando el siglo y envejecen y se mantienen en el poder, se convierten esos héroes de la independencia en tiranos. Bueno, esos tiranos, esos patriarcas, señor presidente, es lo que trabajan en la literatura llamada novela del dictador. Novela del dictador la trabajan Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, y otros, Augusto Roa Bastos, y otros autores de la novela latinoamericana. En ese caso volvemos a lo que es el espíritu humorístico y cuestionador de Cervantes en el Quijote. Lo único que el Quijote sí es un ingenuo, y en el caso de los dictadores, ahí hay un grado de perversidad que aparece presente, que no está en el Cervantes. Quijote sigue siendo un idealista ingenuo, no idealizado, pero sí idealista. Mientras que los dictadores latinoamericanos ya no son idealistas, son más bien perversos. Y hay una reflexión sobre la manera como se construye el poder en torno a la dictadura, el cesarismo. Entonces, vamos a ir haciendo esa secuencia, porque en toda esa secuencia permanece la figura del héroe. Lo que pasa que son héroes diferentes, hasta que posiblemente tengamos que modificar la forma de entenderlo. Bueno, va a quedar grabada esta sesión junto con la anterior, y ya editándola podemos subirla para que los compañeros puedan ver la manera de relacionar la bibliografía. Así que bueno, te agradezco mucho tu presencia y tu participación y los aportes que siempre son enriquecedores que estás haciendo. Muchas gracias, profesora. Le agradezco muchísimo. Más una clase maravillosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.